de la península que absorbieron rápidamente las técnicas de construcción naval y de navegación en torno a principios del tercer milenio antes de Cristo. Las naves más antiguas que podemos más o menos pergeñar son egipcias, aunque, como es bien sabido, los egipcios no eran especialmente hábiles, ¿no?, en la navegación por el mar. Tenían magia de sobra con el control del río, del gran río, ¿no?, del río Nilo. Yo sinceramente creo que en el Mediterráneo los navegantes más antiguos debieron ser los tartesios, es decir, los habitantes de Tarteso, esta ciudad que estuvo en algún lugar cercano a lo que hoy día es Cádiz. Pero las fuentes literarias son las que nos hablan de esas naves. Desgraciadamente, hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna opción para poder ver ni siquiera el más mínimo rastro ni de las naves, ni de las ciudades o los puertos de los que salían. Y Homero, a mi juicio, habla de los tartesios. Lo que ocurre es que no utiliza el término tarteso, y no lo utiliza porque probablemente lo desconoce. Homero conocía bastante bien toda la geografía antigua hasta aproximadamente el Cabo Bon, en Occidente, el cabo donde está o donde estuvo la ciudad de Cartago, y desde el Cabo Bon hasta Occidente, evidentemente fantasea un poco, especialmente con los nombres. Y si nosotros entendemos que el país de los feacios, del que habla Homero, y especialmente la isla de Esqueria, de la que habla Homero, es Tarteso, los datos y los acontecimientos empiezan a encajar de una manera extraordinaria, porque todos conocemos la Edad del Bronce, todos hemos oído hablar de la Edad del Bronce, pero casi nadie se plantea cómo es posible hacer el bronce, porque el bronce es una aleación de cobre y estaño. El cobre abunda en el Mediterráneo, pero el estaño no está en el Mediterráneo, así que hay que ir a por él, y especialmente hay que ir a por él a un lugar que los antiguos llamaban las Islas Casitérides y que los romanos llamaron Britania, ¿no? Es decir, hay que ir a por él a las Islas Británicas, que es donde hay estaño. Para ir a las Islas Británicas a por estaño, doblar el Cabo de San Vicente, librar toda la costa de Portugal y, sobre todo, librar el Cabo de Finisterre y meterse en el Golfo de Vizcaya, eso hace falta un barco que navegue y, a mi juicio, que ciña, es decir, que pueda navegar contra el viento. Y, desde luego, yo creo que esos barcos no eran fenicios, no eran griegos, por lo que sabemos, muy probablemente eran de la ciudad de Tarteso. Al atardecer navegamos con suaves vientos del este que nos empujan a buena velocidad hacia nuestro destino. Las naves de transporte, las naves mercantes, yo creo que fueron las que más experimentaron con las velas, las que tenían que navegar a alta mar, porque evidentemente ir costeando tiene un peligro terrible, sobre todo cuando el viento sopla hacia tierra, ¿no? Y la costa queda a sotavento, es decir, en el sitio donde el viento se va, de manera que con frecuencia debían afrontar navegaciones pues en alta mar, con una carta de navegación que ellos entendían bastante bien, que es el cielo. Por eso, de noche estoy convencido de que se navegaba incluso con más seguridad que debía, porque los griegos, cuando miraban al cielo, veían un cosmos, un orden, ¿no? Y ahí veían un centauro, y ahí un escorpión, y ahí una osa, no lo que nosotros vemos, que es un caos, ¿no?, de estrellas que no sabemos dónde estamos, ¿no? Entonces, esas naves probablemente se propulsaban más con la vela que con los remos. En todo caso, algunas naves del tipo de las pentecónteros, ¿no?, que son las que utilizaban los de Focea, que hablábamos antes, que fundaron Marsella, debían estar a medio camino entre las redondas y las alargadas trirremes, las que luego los romanos llamaron las naues longae, o sea, las naves largas, ¿no? Esos pentecónteros tenían 50 remos, ¿no?, como dice su nombre, 25 a cada banda, y debían llevar velas probablemente de más metros cuadrados que las naves de guerra. Estamos ante el primer arquetipo de nave mediterránea, propulsada a vela con un solo mástil y velas cuadras, apta solo para los vientos portantes y también a remo, fácil de maniobrar y capaz de remontar el curso de algunos ríos y estuarios por su poco calado. Llevaban maniobra de fondeo, ancla y cadena. El mástil era abatible y podía ser varada en las playas. Que los fenicios controlaban la navegación en el Mediterráneo es un hecho.
pero parece cada vez más claro también que sus navegaciones fueron bastante más allá. Heródoto nos cuenta un hecho asombroso, y es que en el siglo VI a.C., por encargo de un faraón egipcio, Necao o Neco, depende de las fuentes, pues encargó a unos fenicios el trabajo de intentar demostrar que África era una isla. Esa nave, según nos cuenta Heródoto, la nave fenicia salió del Mar Rojo y circunnavegó África en un sentido este-oeste, es decir, que libró el Cabo de Buena Esperanza hacia el oeste para volver a penetrar por el Estrecho de Gibraltar hasta Egipto, por el Mediterráneo. Heródoto no se lo cree. Heródoto dice que hay una cosa que demuestra que mienten los fenicios, y lo que demuestra que mienten es que uno de los fenicios anota que cuando están librando el Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy día llamamos el Cabo de Buena Esperanza, el sol está a la derecha. Una observación que a Heródoto le parece imposible, como a cualquier persona que viva en el hemisferio norte. Cuando el fenicio dice que el sol está a la derecha, no es que se haya mareado navegando, sino que efectivamente dice lo que ve, puesto que en el hemisferio sur, en una tierra redonda, por debajo del Ecuador, navegando hacia el oeste, el sol está a la derecha, lo que demuestra palpablemente que los fenicios decían la verdad. El viento arrecia por la proa y la mar se encrespa. Nos vemos obligados a forzar los bordos. Es el momento de recurrir a las cartas de navegación y derroteros para no alejarnos de nuestro rumbo. La pérdida de la información de la biblioteca de Alejandría y de las bibliotecas de Cartago es una pérdida que nos cuesta pues prácticamente 1000 y pico años recuperarla. Es decir, en la biblioteca de Cartago, lo acabamos de decir, probablemente estaban las cartas de navegación con las que los fenicios navegaban. Pero en la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, estaban las obras de Aristarco, ¿no?, de Samos, un astrónomo que decía que el sistema solar estaba basado en un orden en cuyo centro estaba el Sol, alrededor del cual giraban los planetas, una palabra griega que significa eso, errante, ¿no? Tuvimos que esperar a Copérnico para redescubrir lo que ya había dicho Aristarco en el siglo IV a.C. Partiendo de los oscuros tiempos bajomedievales, cuando toda la luz y el saber de los hombres parecía haberse perdido tras la invasión de los pueblos del norte, que carecían por completo de conocimientos náuticos, tanto la construcción naval como la navegación prácticamente desaparecieron. Con la llegada de los árabes a la península, poco a poco se recuperaron viejas técnicas de construcción naval y viejas sabidurías sobre estrellas y meridianos. Se trazaron portulanos y cartas cada vez más fiables, que permitían comunicar puertos entre sí y aventurarse en los confines de una geografía todavía ignota, con los escasos medios que la ciencia de la época podía aportar: la ballestilla, la corredera de nudos, la aguja imantada o el reloj de arena. Hoy en día disponemos de instrumentos muy avanzados para conocer nuestra situación y determinar el rumbo, pero una vez más no podemos dejar de admirar a los que con medios muy rudimentarios consiguieron abrir nuevas rutas y marcaron con sus estelas las vías hacia lejanos territorios.